Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Otro bache en la carretera sacudió el transporte, pero no era algo a lo que su único ocupante no se hubiera acostumbrado. Al principio les pareció una sensación bastante extraña estar constantemente en las carreteras en ruinas de un país sospechosamente pobre, pero a medida que pasaba el tiempo y las carreteras aumentaban tanto en calidad como en desgaste, se habían acostumbrado bastante a la extraña sensación de ingravidez, que tan a menudo acompañaba a los golpes que se volvían cada vez menos frecuentes. Por supuesto, esto no impidió que los diversos baches interrumpieran constantemente sus pensamientos y trataran de anticipar que el siguiente le hacía más daño que bien, ya que le era imposible predecir el camino y todas sus muchas pequeñas imperfecciones cuando nunca antes había visto en eso. Y, si bien pudo haber sido tentador quitar las persianas de la ventana única del carruaje y simplemente ver pasar el mundo, fue un mal consejo. Cuanta menos gente pudiera verlo, más posibilidades tenía de llegar con vida a su destino. No es que él supiera de alguien específico actualmente por su vida, pero siempre era mejor estar a salvo, algo que sus guardias entendían con bastante claridad. Después de todo, por eso le habían suplicado que se abstuviera. Por mucho que quisiera ignorarlos por el simple hecho de terminar con el aburrimiento que lo atormentaba, sabía que tenían razón y si mantenerse en las sombras ayudaba a aliviar sus preocupaciones, aunque fuera una fracción, con gusto nunca volvería a ver la luz de día. Las sombras. Era casi gracioso la frecuencia con la que sus pensamientos iban a la deriva por ese mismo camino. Por otra parte, quizás no. Los lobos eran su orgullo y alegría, una familia que él mismo había creado y que nunca se volvería contra él. Amaba a su manada, no quería nada más que lo mejor para ellos, pero para hacerlo tenía que dividir su enfoque, peligrosamente. Los lobos eran bastante autosuficientes incluso ahora, cualquier distracción de su parte tendría un efecto insignificante en su bienestar, algo que estaba seguro de que Said podría compensar con creces, o algo que habría sido, si los lobos estado tan estable como le gustaría. No era como si estuvieran en peligro de caerse, sino todo lo contrario, todavía estaban creciendo y rápidamente en eso. Uno incluso podría suplicar la idea de que estaban creciendo demasiado rápido para su propio bien y, aunque no estaba completamente seguro de la verdad de esa declaración, estaba seguro de que estaba creciendo demasiado rápido para él. A pesar de haber dejado la mayor parte en manos de Mai Sai en preparación de su carrera de shinobi con Konohagakure no Sato, todavía estaba muy involucrado en ese momento y con su carrera sufriendo un revés tan drástico, aunque quizás también una bendición increíble, si no para él que para los lobos, pero probablemente para ambos, solo había sido capaz de lanzarse más hacia el bienestar de su manada. Ahora, sin embargo, recibía informes en su mayoría vagos y algún que otro detalle que necesitaba su última palabra. Incluso estando en el país que acababa de hacerse cargo, recibió poco más que informes de estado, mientras que Sai y un personal administrativo en crecimiento lento se encargaban del funcionamiento interno, la mitad de los cuales probablemente se encontrarían reasignados para ayudarlo, aunque principalmente Inuzuka Ana. Como gobernó Nami no Kuni. Simplemente había demasiado para que una persona pudiera esperar manejarlo sola y solo un tonto lo intentaría. Un tonto o Danzou. Por supuesto, Danzou tenía varias ventajas de las que él mismo no podía darse el lujo. Por un lado, Danzou, a pesar de operar a nivel mundial, operaba a una escala mucho menor. Era un testimonio de la habilidad del hombre que podía hacer tanto como lo hacía con una organización tan pequeña. Bueno, pequeño no era lo mejor para describir a Root, pero ciertamente no era muy grande. A falta de una mejor descripción, tenía un tamaño decente, de hecho, se podría decir que era el tamaño perfecto para los usos de Danzou. Eso no quería decir que a Danzou no le hubiera gustado tener muchos más agentes, pero la forma en que lo hizo, el hecho de que tenía que hacer las cosas de cierta manera y no las aceptaría de otra manera, significaba que perdió una oportunidad. Muchos operativos potenciales. En realidad, estaba bastante satisfecho con eso, porque si Danzou no requería que todas sus fuerzas estuvieran perfectamente condicionadas, algo que fallaba la mayoría de las veces, ya que no todos podían estar condicionados o funcionar después, no lo habría hecho. Su propio pequeño ejército. Solo por eso debería enviarle un regalo al hombre, tal vez una buena botella de vino. Pensándolo bien, el hombre podría estar un poco paranoico para algo así, lo que sería una pérdida de buen vino. Tal vez algo así como un bolígrafo, no, demasiado fácil de esconder notas explosivas, el hombre no se arriesgaría sin un examen minucioso e incluso entonces probablemente lo descartaría. Puede que no tenga enemigos, pero Danzou sin duda los tiene.
Tendría que dejar esa idea en un segundo plano. Danzou no era el tipo de persona por la que sería fácil comprar. Explorar mercados aleatoriamente tenía más posibilidades de producir algo de lo que él pensaba, porque cuanto más pensaba, más fácil era encontrar formas en que el regalo pudiera ser perjudicial. Si no se detenía pronto, se encontraría tan paranoico como el viejo halcón. No es que la paranoia fuera algo malo, especialmente en esta profesión, pero realmente no se sentía tan paranoico como el líder de Root, al menos no tan temprano en su vida. Si bien muchos podrían argumentar que la paranoia le permitiría vivir hasta una edad que consideró apropiada para ser paranoico, preferiría disfrutar esos años. Muchas gracias. Ahora, ¿dónde estaba él? Ah, sí. Volviendo a las ventajas de Danzou. Además de tener menos gente que él, cada operación era, naturalmente, más pequeña. No podía arriesgar a sus operativos y no podía enviar refuerzos si algo salía mal en la mayoría de los casos. Con ese fin, las cosas debían ser simples y directas para que no se arriesgara a una complicación importante que arruinara todos sus planes. Debido a que Danzou realmente no hizo planes pequeños, fue solo una cuestión de muchas misiones pequeñas a corto plazo que podrían ajustarse fácilmente para tener en cuenta los desarrollos invisibles a largo plazo. Era ese método al que el hombre debía la mayor parte de su éxito y dudaba que el veterano retirado cambiara un sistema tan efectivo en el corto plazo. En esa nota había otra gran ventaja, el estado retirado de Danzou. Si bien todavía se desempeñaba como asesor, aunque no oficial, y tenía un asiento en el consejo, por lo que en realidad no sabía. Tal vez era un asiento de clan, pero era más probable por alguna otra razón, tal vez otorgada por sus servicios, sus experiencias, o incluso por el Tribunal de Bomberos Imperial por alguna razón que no conocía. Danzou todavía tenía mucho tiempo disponible para el meticuloso análisis de microgestión y misión que hizo para asegurarse de que su organización continuara funcionando sin problemas. Y aunque el trabajo pudo haber sido tedioso, funcionó de maravilla para la eficiencia de Root y le permitió conocer sus operaciones en curso que no muchos otros líderes podrían esperar reclamar. En realidad, fue bastante impresionante. No es algo que le interese tanto en sí mismo, pero sigue siendo impresionante. No, aunque le gustaría estar más involucrado, de hecho, realmente hubiera preferido trabajar junto a sus lobos en el campo, no necesitaba estar tan involucrado. Era preferible un buen término medio. Desafortunadamente, también tenía más de qué preocuparse que Danzou, a saber, los dos grupos adicionales que estaba tratando de mover a su favor. Los Hyuga en ese momento no eran conscientes de su influencia, pero también eran algo con lo que tenía que tener mucho cuidado al tratar. Su inacción se debía tanto a que no necesitaba usarlos en ese momento como a que tenía que ser muy cuidadoso con la más mínima forma en que él y sus lobos podrían interactuar con ellos. A menos que él fuera el objeto de eso, nunca más se enfrentaría a otra secta. Nunca. La lealtad y la devoción eran buenas, pero era demasiado para que valiera la pena. Si Hinata no los hubiera estado guiando, y si no hubiera sido él quien indirectamente la puso allí, no lo habría tocado. O, más bien, lo habría tocado siendo inexperto como era y luego rápidamente se habría lavado las manos del asunto. Los testaferros como Sair funcionaban bien, especialmente porque los lobos ya sabían quién estaba realmente a cargo, pero los líderes de las sectas eran demasiado. Eso era por no decir nada sobre la situación en la que se encontraba su pequeña diosa. El culto sin el clan o el clan sin el culto habría sido suficiente problema, pero no podían permanecer separados, ¿verdad? Por supuesto que no, tenía que lidiar con ambos entrelazados tan hacia atrás que un movimiento en falso podría muy bien desencadenar la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Eso, sin duda, estaba un poco fuera de lugar, pero si alguna vez lo confrontaba, probablemente diría que estaba canalizando su Danzou interior. Si uno hubiera estado en Kumokagure, ningún Sato probablemente diría que ambos canalizaron un Omoi interior, aunque afortunadamente ninguno lo llevó tan lejos como lo hacía a menudo ese joven espadachín. Algo que haría que los que conocían a dicho espadachín se sintieran muy agradecidos y no un poco celosos. Afortunadamente, era poco probable que los grupos, separados como estaban, se cruzaran alguna vez. A nivel personal, al menos. Todavía había mucha animosidad entre las dos aldeas que existían en una paz incómoda y, si bien podían cruzarse en sus caminos, las posibilidades de que incluso se hablaran entre sí de cualquier manera que no fueran burlas, insultos y tal vez algunas amenazas eran astronómicamente bajas. Si la compañera de equipo de Omoi, Samui, estuviera presente, la lista sin duda aumentaría para incluir coqueteos, insinuaciones y comentarios sexuales bastante groseros sobre el tamaño de sus senos. Si su amigo Yujito estaba allí, uno podría esperar mucho doble sentido.
En cualquier caso, estaba casi garantizado que sería seguido rápidamente por gritos de dolor y lamentables lloriqueos masculinos. Y quizás el final de algunas líneas de sangre. Entonces, dejando a un lado lo muy interno, si no tenía cuidado al tratar con el culto y el clan del que surgió, podría muy bien provocar una guerra a escala global, probablemente en tan solo unas pocas semanas. Con los problemas entre las familias principales y secundarias que habían existido desde que cualquiera podía recordar y el estado actual del clan como el más grande y poderoso, en cuanto a mano de obra, al menos, ya que Senju y Uzumaki todavía los superaban en posición política a pesar del estado actual de los dos, que alguna vez fueron grandes clanes, significaba que si estallara una guerra civil dejaría a Konoha vulnerable. Si eso no fuera suficiente para atraer a viejos enemigos a atacar la aldea que recientemente había perdido al famoso clan Uchiha, el hecho de que cualquier conflicto dentro del clan Hyuga provocaría que la aldea intentara interferir. Y, si bien podrían tener éxito en detener a la familia de la rama, o quizás aprovechar la oportunidad de eliminar a la familia principal para tener un mayor control sobre el clan, era igualmente probable que Konoha se viese arrastrada a una guerra civil. Hizo una mueca de dolor al pensarlo. Aunque lo había evitado, sus acciones anteriores contra los Yamanaka casi desencadenaron una guerra civil y tuvo la oportunidad de hacerlo nuevamente cuando Kushina usó su autoexilio como razón para ir contra el clan de Mindwalkers. Si algunos de los clanes se hubieran opuesto a ella, no tenía ninguna duda de que las cosas se habrían convertido rápidamente en violencia. Al final no habría importado y no estaría tratando de evitarlo ahora, la cuarta guerra shinobi ya habría comenzado. De hecho, podrían haber estado luchando en él ahora mismo, pero lo más probable es que ya hubiera terminado y los vencedores simplemente estuvieran peleando entre ellos por los restos más grandes de lo que alguna vez fue la primera aldea oculta. Amaba Konoha, era su hogar, pero no estaba tan ciego como para ver cuán débiles se estaban volviendo. Los estándares se estaban deslizando, la cantidad de personas que se unían a las fuerzas shinobi estaba disminuyendo, probablemente la razón por la que los estándares estaban disminuyendo, la gente se estaba volviendo gorda, perezosa y complaciente, y, aunque él era un líder increíble y shinobi, Sarutobi Hiruzen estaba muy por encima de su nivel. Prime se mostró dolorosamente así. Aún respetaba al hombre por lo que había hecho y por lo que había pasado, pero el hombre no debería estar dirigiéndolos en este momento, en tiempo de paz o no. Iwa siempre estaba buscando arrancarles la garganta con shinobi conocidos por su terquedad casi a la par con el casi extinto clan Uzumaki y el impulso de seguir adelante sin importar las condiciones. Incluso cuando el Yondaime Hokage los atravesaba como un huracán a través del papel de arroz, se negaron a detenerse y cargaron hasta que cayó el último hombre. Fue valiente, increíblemente estúpido, pero, sobre todo, peligroso. Muy peligrosa. Había que respetar a un enemigo que no flaquearía ni siquiera en situaciones imposibles, que desperdiciaría su vida por el bien de su país y por la mínima posibilidad de acabar con su enemigo. No era muy parecido a un ninja, pero no había tantos en estos días que lo fueran. Eran guerreros, como la mayoría de los shinobi modernos, pero se parecían más a los bandidos que a los samuráis. No, esa era una mala comparación, tenían la energía y el desenfreno de los bandidos, pero eran más peligrosos que eso y compararlos con una basura tan común era un insulto a su habilidad y tenacidad. Iwa y sus hijos eran como bárbaros, tribus de guerreros que simplemente seguían adelante, sin preocuparse por sus propias heridas, mientras sus enemigos saciaran la sed de la tierra sobre la que caían y sus cadáveres en descomposición alimentaban el asesinato de los cuervos que miraban los campos de batalla con los ojos vidriosos de la muerte. Iwa no era un enemigo para tomar a la ligera, incluso después de todos estos años y todos los tratados que se habían establecido para evitar más conflictos en la escala de las guerras mundiales shinobi anteriores. No había duda de que esos mismos tratados solo se tenían en cuenta en Iwa si uno de sus enemigos dejaba de seguirlos, algo que no hacía nada que les brindara la oportunidad de ser menos reservados e ir más allá con lo que ya estaban haciendo sin temor al dedo apuntando en su camino. Iwa mantuvo sus armas afiladas, incluso en tiempos de paz, y siempre estaban ansiosos por recuperar el orgullo por el bien de sus propios guerreros perdidos en el campo de batalla contra Namikaze Minato. No es que realmente pudiera culparlos. Kumo era, en cierto modo, similar a Iwa. Como los escondidos en las piedras, siempre estaban listos para la guerra. A diferencia de ellos, podrían tener éxito. Iwa enviaría generación tras generación a la puerta de sus enemigos y solo lograría pintar de rojo la tierra alrededor de la aldea. Cada generación sería más feroz y más dispuesta a dar sus vidas por la oportunidad de vengar a sus padres caídos.
Eventualmente, la puerta se rompería y atravesarían la aldea enemiga como una horda de bestias voraces. Kumo marcharía hasta una puerta. No habría una puerta que les permitiera pasar. Los pensamientos de Iwa le trajeron a la mente la palabra salvajismo, pero Kumo era indudablemente profesional. A diferencia de los vastos ejércitos de Iwa, el suyo era más pequeño, pero cada shinobi estaba entrenado a un nivel muy por encima de sus contrapartes Iwa. Kumo era militar y vivía para la guerra. No le importaba si estaba luchando por uno, preparándose para uno o recuperándose de uno. Kumo era guerra, comía, respiraba y dormía guerra, y cuando sonaron las trompetas, fueron los primeros perros en saltar desde la puerta de su aldea y atravesar a sus enemigos. Había una sensación de precisión con Kumo, la idea de que ningún movimiento era en vano, y era de esperar de una aldea que favorecía la espada casi tanto como la infame niebla sangrienta. Iwa seguiría intentándolo hasta que tuvieran éxito, Kumo no lo intentaría hasta que la victoria estuviera asegurada. Entre los dos era difícil determinar la mayor amenaza, ya que ambos eran enemigos peligrosos a los que enfrentarse en el campo de batalla. Por supuesto, si se enfrentaban a uno, era inevitable que el otro pronto se uniera. No era sorprendente, durante mucho tiempo se había considerado a Konoha como el mejor, incluso cuando los otros dos poseían mucho más poder del que Konoha no podía esperar reunir. La oportunidad de derribar la primera aldea oculta y establecerse en la cima de la nueva cadena alimenticia no era algo que se dejara pasar fácilmente, y el conocimiento de que era una de las otras aldeas para ganar la mayoría de Konoha, entonces era probable que pudieran conquistar a los demás. Por lo que a Konoha le faltaba en mano de obra, tenía un excedente de recursos, siempre lo había tenido, y ese fue un hecho que nunca se perdió en las otras aldeas. Hashirama había elegido sabiamente la ubicación de Konoha y la aldea se había beneficiado de ella desde entonces. Las otras aldeas, aunque defendibles, estaban demasiado apartadas y tenían una seguridad tan estricta que no podían beneficiarse del comercio, dejándolas depender únicamente de lo que podían producir ellos mismos. Esas mismas posiciones defendibles significaban que no era mucho. Solo Kirigakure evitó una situación tan desafortunada al tener fácil acceso al océano, lo que permite un envío limitado y abundantes mariscos. De hecho, su nuevo país una vez había comerciado bastante con Kirigakure, pero desde que comenzaron las purgas de líneas de sangre, la aldea se había aislado del mundo. Probablemente fue la razón por la que Nami no Kuni estaba en una situación lo suficientemente mala como para que Gato se hiciera cargo. La pérdida de tal fuente de comercio habría causado estragos en su economía. Hablando de Kiri, Konoha tuvo suerte de estar demasiado ocupados con sus propios problemas para intentar cualquier cosa, aunque todavía existía la amenaza constante de que los problemas de Kiri pudieran extenderse más allá de las fronteras de Mizu no Kuni y arrastrar al resto del mundo a su lío. Quizás fue la razón por la que se evitaron otros conflictos. Kiri estaba más cerca de Iwa y Kumo que de Konoha, algo que esas aldeas suelen usar para justificar tener fuerzas que excedían con creces lo que permitían los tratados, y ninguno quería ser atrapado luchando en una guerra en dos frentes. Por otra parte, la tensión que causaron los problemas de Kiri por sí sola podría desencadenar una guerra que muy bien podría terminar antes de que Kiri se abriera nuevamente al mundo que la rodea. Eso ciertamente sería interesante, solo podía imaginar la confusión que uno sentiría al saber que de alguna manera se habían perdido una guerra mundial ninja. Kirigakure era bien conocido por su insaciable sed de sangre. No les importaba si estaban matando a forasteros o a sus vecinos, solo querían derramar sangre. En algún lugar entre el salvajismo de Iwa y la precisión militar de Kumo, si Kiri no hubiera estado aislado al mundo que lucha contra sí mismo, sin duda serían la mayor amenaza a la que se enfrentaría cualquiera de las aldeas. Si los tres países unieran fuerzas, no había duda de que Konoha sería completamente aniquilado y su único aliado, Suna, no sería de ninguna ayuda. En una situación financiera terrible y con mano de obra limitada porque no había suficientes misiones para que el camino del shinobi fuera una carrera ampliamente viable, Suna apenas se consideraba una aldea más grande. Solo el tamaño de Kaze no Kuni y la riqueza acumulada por su daimyo en las diversas minas del desierto les otorgaron tal estatus. Teniendo en cuenta cómo su daimyo tenía la tendencia de ir a Konoha para sus necesidades, donde shinobi podría estar mejor capacitado y un excedente de trabajos significaba tarifas más baratas, Suna era tan probable que se opusiera a ellos como ofreciera cualquier ayuda. En esa nota, no estaba realmente seguro de por qué todavía tenían una alianza. A menos que fuera una precaución provocada únicamente por la proximidad, realmente no podía ver cómo Konoha se beneficiaba de ello.
Ya tenían una paz tensa con el resto del mundo y Suna ciertamente no era amigable, su shinobi era bastante hostil con los supuestos aliados, no es que se les pudiera culpar por su situación actual, así que a menos que Konoha estuviera planeando ofrecer ayuda, lo que realmente debería haberse hecho hace mucho tiempo para promover lazos más fuertes y darles un aliado confiable, realmente no veía el punto. Por otra parte, tampoco era su lugar. No era ni el Hokage ni los asesores en los que confiaba sus planes. Por alguna razón, todavía estaban aliados con Suna, buenos o malos, tendría que aceptarlo y seguir con sus propios asuntos. Negocio que, naturalmente, incluía estar listo en caso de que Suna se volviera en su contra. No podían hacer mucho contra la aldea en sí, las arenas del desierto proporcionaban una amplia defensa, pero tener un ejército adicional que pudiera ir contra ellos debería resultar devastador. El hecho de que moviéndose hacia el norte pudiera usar sus tropas para sujetar a cualquier ejército Suna entre sus lobos y los shinobi de Konohagakure era solo un beneficio adicional de tener a la mayoría de ellos estacionados en las afueras de Inokuni. Aquí está, pensando en todos estos otros pueblos que se preparan constantemente para la guerra y es exactamente lo mismo que está haciendo actualmente con su nuevo país. El mundo shinobi, al parecer, existía solo para la guerra. No fue una gran sorpresa. Pero una vez más estaba dejando que sus pensamientos se alejaran de él. Los lobos se estaban volviendo demasiado grandes para que él tomara el control directo y cotidiano sobre ellos, el culto en medio del clan Hyuga era solo una de las situaciones delicadas que podrían desencadenar otra guerra mundial, y tenía aún más en su plato. Lidiar con. Afortunadamente, el único otro grupo, en este momento, y con suerte por un tiempo todavía, era el clan Inuzuka de Konohagakure. Gracias a los dioses por el Inuzuka. A diferencia de los otros dos grupos, él no tenía el control de los Inuzuka y eran 100% autosuficientes. No podía contactarlos en el próximo año y estarían bien porque habían estado bien antes de que él se acercara a ellos. Eran un clan de Konoha, uno con una posición baja pero sólida que no iba a cambiar sin mucho trabajo, o un poco de ayuda. Ahí es, por supuesto, donde entraron él y los lobos. Ellos proporcionaron apoyo a los Inuzuka y, a cambio, los Inuzuka velarían por sus mejores intereses en Konoha. Con la heredera trabajando ahora junto a los lobos en una posición que le permitía el control casi completo de un país rentable y una forma de apoyar fácilmente a su clan con dichas ganancias, no tenía que preocuparse de que Inuzuka se volviera en su contra en el corto plazo. Sin embargo, tenía que estar atento a la información que le enviaban y dar respuestas lo suficientemente rápido para que pudieran actuar. Por el momento no había mucho que necesitara que hicieran, y que se beneficiaran de la asociación seguramente los complacería, pero a diferencia de los Hyuga, donde era peligroso moverse, simplemente no tenía una necesidad inmediata de los Inuzuka. Algunos de ellos estaban en Naminokuni mientras la heredera se preparaba para gobernar el país, públicamente, por supuesto. No tenía ninguna duda de que tendría que hacer la mayor parte del trabajo para que las cosas funcionen sin problemas en segundo plano. En Konoha ya estaban al tanto de sus nuevos socios. Probablemente podría apostar a algunos lobos en su recinto de seguridad o incluso para entrenar a algunos de sus miembros, pero por ahora lo postergaría. Sin embargo, ciertamente no sería reacio a tener algunos lobos con Ninken, o incluso perros entrenados habitualmente. Eso sería infinitamente beneficioso. En realidad, cuanto antes empezaran, mejor, tendría que enviar un mensaje a Mai para ver si no podía arreglar algo. Tomando el cuaderno que había quedado abierto en el asiento junto a él, rápidamente tachó la idea para no olvidarlo. Olvidar era poco probable, por supuesto, especialmente cuando el pensamiento probablemente estaría corriendo por su cabeza hasta que apareciera algo más que lo reemplazara, y no sucedían muchas cosas a su alrededor que pudieran servir como una distracción, pero siempre era mejor. Para prevenir que lamentar. Por esa misma razón no había traído ninguno de los archivos de la mansión de gato para revisar durante el viaje. 3 días después había comenzado a preguntarse si al final no habría valido la pena el riesgo. Realmente ni siquiera necesitaba preguntarse sobre eso, ya sabía que tal riesgo nunca valdría la pena, pero al menos habría sido algo que hacer. Ociosamente se preguntó si habría algún libro en la mansión de gato, era probable, y se maldijo a sí mismo por no tomar algunos para el camino. Si bien el viaje le había dado mucho tiempo para pensar en sus lobos, una distracción hubiera sido realmente agradable. Hubo un número limitado de ocasiones en las que podías pensar en la situación actual de los diversos grupos con los que estabas involucrado antes de empezar a preocuparte por lo que podría salir mal. Pensar en lo que podría salir mal era exactamente lo que debería estar tratando de evitar en su camino a visitar a un daimyo.
porque a pesar de que él no lo demostró y sus lobos no lo notarían, estaba más que nervioso. Este no era un hombre al que pudiera haber asesinado inmediatamente o al que pudiera chantajear. Las amenazas no funcionarían, el sistema legal no ayudaría contra su propia autoridad última, y los ejércitos samuráis de los grandes señores no eran nada de lo que burlarse. Si no lo hacía bien, corría el riesgo de perder a Wave cuando las otras aldeas inevitablemente enviaran sus propias fuerzas para tomar el control. No lo harían público, por supuesto, probablemente usando a un tercero para hacerse cargo y administrar todo, pero el hecho era que ese grupo tendría el apoyo de la aldea o incluso el señor rival que lo perseguía, algo que él no podía afirmo tener todavía. Y aunque sabía que cualquier daimyo aprovecharía la oportunidad de beneficiarse de Nami no Kuni de una manera que otros países no podrían protestar, siempre quedaría esa duda persistente. Todo lo que necesitaban para que todo saliera mal era un pariente lejano del Yamanaka que dominaba la corte o un consejero desconfiado que evitaba que el daimyo se comprometiera. Algo tan simple como que el gran señor tenga un resfriado y no quiera lidiar con ello sería suficiente para causar un poco de problemas a sus lobos. Podían acudir a otro señor, por supuesto, pero se corrió la voz rápidamente y había muchas posibilidades de que si un señor los rechazaba, el siguiente lo haría por puro principio. La mayoría de ellos eran bastardos competitivos y si uno decía que el arreglo no era lo suficientemente bueno para ellos, ningún señor más digno de su orgullo los aceptaría y sería visto con estándares más bajos que sus compañeros. Esta fue realmente una oportunidad única porque de lo contrario estarían solos contra todos los que querían una pieza de Nami no Kuni y su ubicación comercial superior. Eso no quiere decir que confiaran completamente en tener el apoyo de un señor mayor, él había pensado en otras formas de asegurar su posición en caso de que algo saliera mal. Ciertamente no era preferido y no sería tan simple en ninguna parte, pero aún eran opciones lo suficientemente viables para ir en caso de que el gran señor no tuviera interés en Nami no Kuni. El gran señor, sin embargo, era, como se mencionó anteriormente, la mejor opción. Seguramente habría más de un país que frunciera el ceño ante su respaldo de tomar el control hostilmente de los países menores hasta que la tierra que controlaba rivalizara con la de los grandes señores y pudiera enfrentarse a ellos. No, definitivamente era algo que intentaría evitar, a menos que lograran obtener el apoyo de un señor mayor como lo planeó. En ese caso, podría pasar a la ola de expansión con una preocupación mínima y cada país aseguraría aún más el apoyo de su benefactor y haría que los otros grandes países dudaran más en ir contra ellos. Una asociación de beneficio mutuo, era solo una cuestión de convencer al gran señor de eso. Suspirando, se reclinó completamente contra el asiento y dejó caer la cabeza hacia atrás. El carruaje era lo suficientemente cómodo para viajes pequeños, pero la forma en que estaba configurado hizo que fuera bastante difícil dormir durante el viaje, incluso si las carreteras cooperaban. El señor lo haría, sabía que el hombre lo haría. No estúpido, pero tampoco muy cauteloso, el gran señor era un hombre bastante alegre, aunque vanidoso, que estaría encantado con la oportunidad de expandir su influencia, aunque solo fuera para pegarla a sus compañeros. Solo necesitaba relajarse y todo saldría bien. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, y los pensamientos de un posible fracaso continuaron flotando en su cabeza provocando innumerables escenarios que podría tener que enfrentar pronto. Sus propios planes los enfrentó a cada uno y salió en una posición con la que podía trabajar, pero eso no hizo nada para tranquilizarlo. ¿Qué le faltaba si sentía que todo estaba cubierto? 2 semanas de preocupación por esta reunión y el futuro de los lobos, sus hijos, le estaban pasando factura. Una vez perdió a su familia, no los volvería a perder. Si eso significaba que tenía que darles el mundo entero para mantenerlos a salvo, trabajaría hasta el día que su cuerpo diera para ver que durarían hasta el fin de los tiempos, un legado que lo vería vivir para siempre. Porque incluso si los lobos en el futuro perdieran su identidad, él siempre existiría como el creador y mientras los lobos fueran conocidos hasta el final de los tiempos, nunca más sería olvidado. Si este estrés fuera solo una muestra del precio que pagaría al final, felizmente soportaría la carga. Pero uno de los masajes de Mai sería más que bienvenido. Continuará.